crónica como la que escribimos con este libro, es una recopilación, como dice Palachi, y es un armado de relojería obsesiva, como dice Diego Rojas, porque el impacto emotivo que fue la muerte de Mariano está presente en todo el libro, ¿no es cierto? Y por lo tanto eso no se podía evitar. Yo lo que creo que las privatizaciones, en un punto las privatizaciones, refiriéndome al proceso de las privatizaciones en la época de Menem, lograron pasar, y lo coloco en el libro, porque la patria contratista no quiso en la época de los militares que hubiera privatizaciones. Ahí lo coloco también con varios ejemplos y recortes de diarios, ¿no es cierto?, y opiniones de los protagonistas, porque nadie les garantizaba, como les garantizó Cavallo finalmente, la renta, porque desde un principio, todo este proceso de subsidios, desde un principio lo garantizó Cavallo. Por eso la patria contratista estaba muy cómoda con las empresas estatales, porque las empresas estatales eran un filón o un botín que no tenía fondo y que pagábamos todos permanentemente, solamente que tenían la banderita argentina al tope, y nosotros creíamos que era lo mejor que nos podía pasar, ¿no es cierto? Entonces, ese es un proceso que yo creo que nosotros tenemos que señalar, que es importante, que Cavallo fue muy astuto, ¿no es cierto?, en garantizar eso, y salió adelante. Y pongo el problema de la dictadura militar, porque la dictadura militar, inclusive se le daban vuelta a la propia dictadura militar, los gerentes militares puestos en las empresas estatales que no querían perderse el vagón de coimas que recibían de la patria contratista. ¿Me explico? No tenían nada mejor como escenario para imponer las privatizaciones que una dictadura militar. Sin embargo, no pudieron. Ese es un proceso que me parece que es muy interesante, que todos lo podamos manejar, porque como dice Jorge, este es un libro para el activismo, ¿no es cierto?, para que los trabajadores y la juventud, por sobre todo, siga este hilo histórico, porque cuando Néstor decía al principio que desde el 2002 se empezó el primer proceso de las nuevas cortes de vía para la reincorporación de despedidos de tercerizados, quien estuvo en esa primer lucha fue Chiquito con el Pueblo Obrero. Esto es increíble, ¿no es cierto?, porque nosotros con Chiquito muchas veces hemos conversado y decimos que este es nuestro periodo donde venimos por la revancha de la derrota que sufrimos en 1991-92, ¿no es cierto? Y bueno, y eso es lo bueno que tiene militar durante tantos años, porque uno va viendo cómo un proceso no se detiene y la clase obrera presenta batallas de todo momento. Y ahí viene el problema de las orientaciones políticas. Yo creo era muy difícil colocar ese capítulo, ¿no es cierto?, donde las otras organizaciones de izquierda intervinieron con sus posiciones políticas, y había que tener mucho tacto, pero explicar cuál eran las orientaciones políticas que ellos tenían. Y bueno, y esto parece que es una cosa que ya se terminó, que fue en la época de las tercerizaciones. Sin embargo, el día miércoles pasado, cuando fuimos a la asamblea, yo estuve en la asamblea del ferrocarril Sarmiento, otra vez me encontré sin quererlo, y bueno, ya diciendo, bueno, ya pasó, con posiciones políticas absolutamente nefastas para el movimiento obrero. Por ejemplo, el cierre de esa asamblea la hizo un compañero de la dirección del cuerpo de delegados, señalando que nuestra restatización tenía que tomar como modelo la nacionalización hecha por Perón en 1948, y dio toda una serie de detalles, idas y vueltas de cómo había sido esa lucha, cómo había participado el pueblo.
mientras que nosotros consideramos que esa fue una imposición del imperialismo, ¿no es cierto? Entonces, el problema de las orientaciones políticas, me parece que nosotros tenemos que hacer hincapié, porque no se puede ganar una lucha sin una orientación política precisa, y más sin un partido que vaya dando la línea para intervenir, ¿no es cierto? Por último, yo quería referirme a este proceso que terminó con la muerte de Mariano, porque todo el libro es un homenaje a él, ¿no es cierto? Porque incluso toda la política que llevó adelante Mariano está reflejada en este libro. Sigue ahora, este libro coloca el problema de que la necesidad que tiene la burguesía de quitar todo tipo de seguridad en el transporte, en el trabajo, ¿no es cierto? Darnos todo un proceso de inseguridad laboral a los trabajadores para extraer más y más ganancias, está presente en el libro y está presente ahora en esta última Cromañón de 11, ¿no es cierto? Y miren ustedes que yo fui muy osado, para llamarlo de alguna manera, señalando que esto es un crimen de Estado. Nosotros hemos participado, los veteranos del partido, hemos participado en varios crímenes que nunca tuvieron ningún tipo de castigo, ¿no es cierto? Varios crímenes donde hemos sido víctimas, ¿no es cierto? Nuestra participación ha sido como víctimas o testigos corriendo de las balas, ¿no es cierto? Entonces, desde Ezeiza, que hubo como 300 muertos y nunca nadie pudo decir una palabra, ni nunca hubo una organización como la nuestra que sacara a la calle a miles y miles para que los responsables fueran detenidos. Como el argentinazo, ¿no es cierto?, que también ha pasado 30 y pico de jóvenes masacrados por el Estado sin ningún tipo de castigo. Puente Pueyrredón, donde los responsables políticos todavía hacen política con nosotros. El caso de Mariano tiene esa diferenciación, que una organización como la nuestra ha logrado llevar adelante ante la población toda una actividad y ha logrado que la población, una porción de la población muy grande, nos acompañe. En el caso de esta osadía mía de calificar como crimen de Estado a lo que pasó con Mariano, que tiene todos los elementos, ¿no es cierto? Incluso en el libro del Colo habla de un trabajo que hace en México el juez de la Corte Suprema, ¿cómo se llama? Zaffaroni, donde Zaffaroni señala cuáles son los condimentos que tiene un crimen de Estado, esto y lo otro, es decir, su precisión a la hora de actuar es esto. Esto es una hipótesis, puede decirse así, una hipótesis. Pero ahora estamos muy cerca de que sea verdad, porque lo que está trasluciendo toda la posición política del gobierno frente al Cromañón de 11 da por asentado de que acá, en el caso de Mariano Ferreira, hubo un crimen de Estado. Nada más, compañeros. Bueno, compañeros, está abierto el debate, que se quiera anotar. Sí, es difícil, pero ¿llega el micrófono?